Bien, amados, estamos de regreso con el capítulo 13 del libro del Apocalipsis en su etapa del verso 1 al verso 10, que es donde el apóstol San Juan es el escribano del libro, porque el autor del libro es nuestro Señor Jesucristo. Ya hablamos de que la naturaleza del libro y la naturaleza del autor es la misma, es tiempo eterno. Ellos son el que era, el que es y el que habrá de venir. Eso es el autor, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el león, es el cordero y también es él era el águila, él es el cordero y él es el león que habrá de venir. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el libro, su contenido es pasado, presente y futuro. Lo que has visto, el capítulo 1, las cosas que son, capítulo 2 y 3, y las cosas que han de ser, el capítulo 4 en adelante. Entonces encontramos que el capítulo 13 es una profecía. No podemos ubicar o no podemos colocar el capítulo 13 en el pasado y decir que la primera bestia del 1 al 10 es Roma la imperial, es decir, Roma la que se levanta en los tiempos de los Césares, en los tiempos allá de Nerón, de Calígula, de Julio César y todo aquello. Es, hermano, otro imperio, es otra bestia que se levantaría. Y esa bestia, hermano, estaba en el futuro de la edad apostólica. No estaba ni siquiera en la edad apostólica, sino que vendría después. Pablo llamó a esa bestia el ministerio de iniquidad. Amén. El ministerio de iniquidad. ¿Y qué era, hermano? Sino que en el futuro, hermanos santos, se levantaría un orden jerárquico religioso. Es decir, para el año 335, 336, en la ciudad de Nicea, Roma, cuando se juntan ambos jerarcas de la iglesia cristiana, que había comenzado en Jerusalén, amén, y de la iglesia pagana, porque en el mundo solo existen dos clases de religión. Uno, cristianismo, que comenzó en Jerusalén, que dejó su ombligo en la cruz del Calvario, y dos, el paganismo. El cristianismo, que por cierto, el cristianismo sale del judaísmo. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Hay 5 grandes religiones en el mundo, que son mahometanismo, budismo, hinduismo, judaísmo y cristianismo. Y el cristianismo no es otra cosa más que una rama. Fuimos llamados en el principio la secta del Nazareno, o la secta de los nazarenos, allá en Jerusalén. Amén. Y se nos consideraba una secta más del judaísmo. De hecho, fuimos separándonos, ya en Tesalónica se nos llamaba cristianos. El cristianismo originalmente comienza en Jerusalén. El paganismo, que es todo aquello que está fuera del cristianismo, comienza en Babilonia. En la Torre de Babel es donde se origina todas las religiones que hoy existen en el mundo. Ya va a ver por qué estamos asociando una cosa con otra. En el capítulo 13 dice que se le fue dado un nombre. Y que, hermano, se le fue dada boca y que hablaba grandes cosas y blasfemias. Ahora, regresando al capítulo 13 de nuevo, esta gran bestia que se levantaría, que ya hablamos que es el ministerio de iniquidad y que tiene que ver con el papado, que tiene que ver con el, hermano, ya lo dije, ¿no? Que tiene que ver, hermano, cuando estas dos jerarquías se juntaron y fusionaron el paganismo con el cristianismo. El orden jerárquico religioso que sale de esa fusión es lo que nosotros conocemos como la primera bestia. Apocalipsis 13, verso 1 al 10. Que hermano, ellos llegan a ser, hermano, los príncipes de la iglesia. Fíjate, no nace la iglesia católica antes que el papado. El papado nace primero. El papado es Apocalipsis 13, verso 6, verso 1 al 10. Nacen ellos que son, hermano, no solo los príncipes de la iglesia, sino que también son, hermano, los jerarcas de la iglesia y que son los que finalmente, hermano, traen a la luz a la gran ramera. Separa dos cosas, separa el dragón y la ramera. Sepáralo. La gran ramera es una mujer, es una iglesia, es una religión que gobierna el resto del mundo. Ahora, ella tiene algo en que cabalga, un poder que la lleva. Y ese poder sobre el cual ella cabalga es esa bestia que nace
hermano, en Nicea, Roma, en el año 335. Fíjate, del 335, que es donde se establece la jerarquía sacerdotal, que es donde se establece el orden jerárquico papal. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Este orden jerárquico era Juan Pablo II, y no es, porque ya murió, aunque es Benedicto XVI. Son el mismo. Es una secuencia papal. Eso significa era Juan Pablo II. Amén. Amén. Y no es, porque ya murió. Aunque es, porque en su puesto siguió Benedicto XVI. Amén. Y será. Porque si Benedicto XVI muere, otro viene en su lugar. La frase era y no es, aunque es y será, es simplemente el orden de una sucesión papal, un orden jerárquico. Esa es la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 10. Es un orden, hermano, político. Fíjate en esto. Aunque el papado originalmente nace con un propósito, nace con un fin, el fin primordial del papado es velar por el orden religioso. Ellos nacen para guiar en el plano espiritual, pero la influencia de este orden jerárquico fue tan grande, y el profeta nos lo dice, que aún el alcalde, los gobernantes comenzaron a congregarse y la iglesia llegó a tener más poder que el Estado. No solo poder político, sino poder económico. Llegó el momento en que la iglesia, hermano, tomó las riendas. Eso es cuando la ramera cabalga sobre el dragón. Ella tiene las riendas del dragón, ella gobierna al dragón. Regresemos. Apocalipsis 13:1. Dice que vio subir de la grande mar una bestia. Ahora, fíjate quién está parado. Hay dos parados en la orilla del mar. Tú lo puedes verificar eso en las diferentes versiones de las Sagradas Escrituras. En la primera, cuando ambos, Juan está parado a la orilla del mar, de la grande mar se levanta una bestia. Pero el dragón, que no es otra cosa más, Apocalipsis 12, atrás del 13, dice que el dragón es la serpiente antigua que es llamado Diablo y Satanás. Fíjate, se está levantando un poder saliendo de las muchas aguas, y muchas aguas representan pueblos, naciones, tribus y lenguas. Ese poder se está levantando. Parado en la orilla del mar está Juan. Juan está viendo el poder que se levanta. Detrás de él está el dragón, está Satanás, está el diablo, que es el mismo. Satanás es el dragón, Satanás es la serpiente antigua, Satanás es el diablo. Satanás está parado ahí y le da su autoridad a la bestia que se está levantando. Entonces, ese dragón que se levanta de la grande mar no es en sí mismo Satanás. Satanás es un espíritu. Su cuerpo angelical quedó tendido en el cielo. Satanás es un espíritu. Ahora, eso que se está levantando de la grande mar es un orden jerárquico. Amén. Es un orden que va a tomar el poder mundial. Recuerda esto, no fue primero la iglesia, no, fue el papado. Y desde el año 335, que es cuando nace, y tú lo puedes encontrar eso en las edades de la iglesia, puedes ver Apocalipsis 2 y 3. En el año 335, en la edad de Pérgamus, que es cuando se une la política y el Estado, la religión, perdón, Pérgamus doblemente casado, juntan el cristianismo con el paganismo, lo fusionan, juntan la política y la religión, la fusionan, doblemente casados. Nace, ahí es cuando sale, fíjate qué cosa, ahí es cuando Apocalipsis 13:1, toma lugar, porque ahí se está levantando ya un poder, el poder del papado, que nace originalmente orientado al orden religioso, pero ahora toma el poder político. Del 300 al 600, ellos llegan a tener tanto gobierno que traen a la luz a la Iglesia Católica. Nace la gran ramera. Ahí la Biblia dice, tienes nombre que vives y estás muerto. La Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana dice que tiene nombre que vive, pero está muerto. Regresamos pronto.